Ya se puede ver por Sí, allá, sí se ¿verdad? ve. Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra segunda sesión del taller de matemáticas constructivas. En esta segunda sesión habíamos comentado, bueno, ya hemos hablado un poquito de cierto marco teórico necesario para hablar justamente desde esta perspectiva de las matemáticas constructivas. Vamos entonces a tratar de dar continuación. Irme un poquito adelante porque parte de esto ya lo hemos discutido en la sesión pasada. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar justamente nuestra sesión y ahora para poder profundizar en, en nuestro trabajo, vamos no solamente a tratar de dar el marco conceptual, sino que nuestro interés también radica en poder hablar sobre cómo, cómo podemos llevar a cabo esta propuesta educativa, esta propuesta didáctica a la práctica. Sí. Esa es justamente la idea que tenemos. Entonces, eh, lo primero que me gustaría decir en esta segunda sesión es que la propuesta de Duval nos lleva en cierta medida hacia... Sí. ¿Qué paradoja cognitiva? Pues la paradoja cognitiva de que es necesario que el objeto matemático sea conceptualizado. ¿Por qué? Porque en lo general podríamos decir que estos objetos matemáticos no existen, no existen como objetos reales, ¿no? Entonces, el niño no va a encontrarse al infinito, no va a encontrarse al número, no va a encontrarse a la recta, sí puede encontrarse aproximaciones a estos conceptos, pero estos conceptos son de naturaleza abstracta. ¿Sí? Entonces, para esto es necesario construir, es necesario hablar de la actividad matemática, por un lado, sobre los objetos matemáticos mismos y por otro lado, sobre sus representantes. ¿Cuál es la función de esto? La función es que al comprender los representantes esperamos comprender los objetos matemáticos. ¿Sí? Esta es la parte interesante. Al comprender los representantes, buscamos finalmente comprender los objetos matemáticos. Es decir, el objetivo es comprender los objetos matemáticos. Es así como se da justamente esta especie de paradoja que consiste justamente en tratar de explicar la construcción del concepto matemático a través de las representaciones de este. Entonces, eh, cuando hablamos de la enseñanza de las matemáticas, el concepto de representación eh, nos permite hacer presente los conceptos matemáticos. En cierta medida, podríamos decir que las representaciones utilizadas en la matemática son los signos, son los gráficos que permiten a las personas interactuar con el conocimiento matemático. ¿Por qué? Porque utilizamos los gráficos, utilizamos los signos, los símbolos,
para registrar y para comunicar nuestras ideas, particularmente nuestras ideas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos? ¿Qué es lo que nosotros llamamos un sistema de representación semiótica? Pues un sistema de representación semiótica es un sistema de signos cuya principal función es la comunicación. Pero además, en el caso específico de las matemáticas, buscamos ir más allá de la representación. Buscamos ir más allá de solamente eh, no solo comunicar, perdón, parece que tenemos un mensaje. Sí, maestra Hanna, adelante, por favor. ¿Me escucha? Sí, sí, sí le escucho muy bien, maestra, claro que sí. Ok. Miren, aquí lo que yo entiendo es que lo principal es la comunicación, la mediación para favorecer el entendimiento. Ok, en un ejemplo ya más directo, ¿cómo estaría haciendo esto el niño? O sea, mediante estos signos que nos sirven como mediación para que el niño se apropie de ese concepto y haya ese entendimiento, ¿qué ejemplo me pudiera dar así como un poquito con peras y con manzanas o más más claro, pues más concreto o práctico, ¿vale? Claro que sí. De hecho, hoy vamos a ver varios ejemplos, pero podemos irnos de una vez a un caso de estos ejemplos, ¿ok? A ver, atendiendo su pregunta, voy a volver a compartir pantalla y voy a mostrarle un bonito ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar distintas representaciones para hablar de un concepto matemático. Y el primer ejemplo que me gustaría mostrarle es el de números poligonales, ¿sí? Ahora, recordemos, en el caso de las matemáticas no solamente buscamos comunicar, sino también buscamos mediar a tal manera de que logremos, interviniendo en esa mediación, puedan comprenderse. Y un bonito ejemplo es este, el ejemplo de los números poligonales. Los números poligonales, no sé si antes usted ha escuchado, maestra, eh, ¿qué será un número poligonal? No. No, no lo he escuchado antes este concepto, ¿verdad? No. Bueno, un número poligonal, de hecho, el término poligonal viene de polígono, ¿sí? Es un concepto que ha surgido desde la antigüedad, o sea, son números que no son nuevos, desde la antigüedad han existido los números poligonales. Y los números poligonales, de manera específica, tienen su nombre porque tenían la cualidad, la peculiaridad muy específica, de que podrían representar al mismo tiempo una figura geométrica, o sea, un polígono, y un número. De hecho, el nombre que a veces utilizamos en aritmética, en el álgebra, de algunos números, no provienen del álgebra, no provienen de la aritmética, provienen de la geometría. Entonces, un número poligonal es un número que puede representarse, ya estoy utilizando la palabra, representarse mediante un polígono regular. Entonces, los números poligonales más comunes, los que podríamos decir que la mayoría de las personas seguramente
conocemos son justamente los números cuadrados. ¿Sí? ¿Cuál es el primer número cuadrado? Por ejemplo, este es el primer número cuadrado, el 1. Y aquí voy a permitirme utilizar en la explicación de esto en detalle, eh, 3 representaciones simultáneas. Voy a tratar de representar los números poligonales utilizando por una parte la figura geométrica, utilizando por otra parte los símbolos aritméticos para expresar números, utilizando por otra parte la oralidad, en este caso la verbalidad. Y la representación que podemos utilizar puede darse justamente a través de fichas. Es decir, nosotros podemos construir fichas con nuestros estudiantes y podemos utilizar estas fichas para representar, por un lado, las figuras geométricas y por otro lado, los números mismos. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en que este circulito naranja representa una ficha y además es una ficha que podemos nosotros construir, bien sea en el salón de clase o podemos pedirle a nuestros alumnos que lo construyan en casa. Y podemos utilizar materiales, si podemos utilizar aquellas fichas que habitualmente utilizan los alumnos en el salón de clases, que ya forman parte del material escolar, o podemos pedirle a los alumnos que hagan estos círculos, estas pequeñas fichas, coloreando cartulinas, coloreando cartón, coloreando papel cascarón, algún material con el que podamos trabajar. Entonces, un número cuadrado, por ejemplo, es el 1, y veamos, el segundo número cuadrado, ¿cuál es, maestra? ¿Cuántos puntitos hay? 4. 4, ¿verdad? Es decir, es el cuadrado de ¿quién? De 2 por 2. 2 por 2 es 4. Y veamos que ese 4 puede representarse no solamente como el 4, sino que lo podemos representar como un cuadrado que en cada uno de sus lados tiene 2 puntos. 2 por 2 es 4. Y así podríamos representar el siguiente cuadrado, que es ¿quién? 9. Y 9, por ejemplo, es un cuadrado que tiene 3 puntos por 3 puntos. Entonces, podemos darnos cuenta que a través de las fichas podemos representar estos números, tanto geométricamente como también aritméticamente. Ahora, además de los números, sí, adelante, por favor. Al ser cuadrados, es que usted dice que están formando un cuadrado, ¿verdad? O sea, no por ser cuadrado, están cuadrados, o a lo mejor sí, pero, o sea, el niño puede ver que en un puntito, pues ese puntito cabe en un cuadrado y que acá en el otro donde es el 4, pues también se forma la figura geométrica del cuadrado y así, y después igual va a ser lo mismo con los triángulos. Perdón, la última parte no logré escuchar, pero entiendo que su comentario era si les llamamos cuadrados por la figura geométrica que se forma, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí fue su pregunta? No, no es pregunta, es como que, bueno, más bien es afirmación, que igual son cuadrados, pero al agruparse de esta forma de matriz, los niños pueden ver que se forma la figura geométrica del cuadrado. Exacto. Okay. Sí, exactamente. Es decir, el niño se da cuenta de la figura geométrica que se va formando, exactamente. Pero además, esa figura geométrica que se va formando también tiene una relación aritmética, porque la relación aritmética que se cumple es la que convencionalmente
en aritmética llamamos un cuadrado, que es un número elevado a la 2. Es decir, 2 a la 2 es 4, 3 a la 3 es 9. Y entonces veamos que el 9 se puede escribir como un cuadrado de 3 por 3, el 2 como un cuadrado de 2 por 2, y así podremos seguir con el 16, que es el cuadrado de 4 por 4, 25, que es el cuadrado de 5 por 5, etcétera. Es decir, todos los cuadrados se pueden escribir de esa forma. Ahora, podemos también hacer lo mismo para observar los números triangulares. Tenemos, por ejemplo, ahí el 1, después tenemos el 3. Y veamos cómo al 3 le damos una forma específica, la forma de un número triangular. De hecho, podemos ver que después del 3, el siguiente número triangular es el 6. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente número triangular, maestra? ¿Cuál considera usted que sería? El 10. Exactamente, podría ser el 10, muy bien. Y si observamos, sigue el 10, sigue el 15, y así sucesivamente nosotros podemos ir construyendo estos números triangulares. Ahora, ¿cómo los construimos? Aquí lo importante es que el niño se puede ir dando cuenta porque conforme el número es más grande, puede resultar un poquito más complejo para el niño. Pero entonces el niño puede darse cuenta que el 1 tiene una fichita. El 3 es 1 más 2. Veamos por favor ahí el cursor. El 6 es 1 más 2 más 3. El 10 es 1 más 2 más 3 más 4. El 15 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Maestra Hanna, adelante, por favor. Y entonces, maestro, ¿cómo sería la pedagogía o la metodología que se estaría utilizando aquí? ¿O qué juego? Y más bien, ¿qué juego se le estaría dando al niño para que estuviera manipulando esto? Y en realidad, ¿cuál sería el objetivo? Claro, por ejemplo, en este caso de los números poligonales, nuestro objetivo es que el alumno pueda darse cuenta de cuáles son las relaciones matemáticas que guardan estos números. De hecho, apenas los estamos definiendo. Estos son los cuadrados y la intención justamente es que siguiendo dos representaciones distintas, de hecho, como ya había comentado, tres representaciones semióticas distintas. Recordemos, una representación es con fichas, otra representación va a ser con números, expresiones aritméticas, y una tercera representación va a ser la representación oral. Entonces, la idea es que el niño pueda preguntarse cuáles son algunas propiedades matemáticas que podemos encontrar en relación en los números poligonales. Ahora, ¿cómo se estructura una secuencia con este tipo de metodología matemática para la enseñanza de las matemáticas? Pues esencialmente a través de la propuesta justamente de pequeños problemas, al estudiante, de pequeñas preguntas que guíen el aprendizaje de los niños y que hacen que al tratar de buscar la pregunta, digamos, al tratar de encontrar la respuesta a la pregunta, el niño pueda observar las características o las cualidades matemáticas de estos dos objetos. Por ejemplo, aquí va una. Vamos a suponer que tenemos allá el 1. ¿Sí? Observemos, por favor, que hemos puesto una ficha del lado izquierdo y el número 1 del lado derecho. Después tenemos 4. Fíjese que el 1 es un número cuadrado, el 4 es un número cuadrado. Pero entonces, lo que estamos diciendo es que el 4 lo podemos descomponer si contamos las fichitas en 1 más 3.
Vamos a poner otra línea más, vamos cuadrado, ¿sí? El siguiente número cuadrado es el 9, el cuadrado de 3 por 3, ¿sí? Y observemos que el 9 se puede escribir como 1 más 3 más 5. Trazamos el siguiente número cuadrado, que es 16, y observemos que el 16 lo podemos escribir como 1 más 3 más 5 más 7. Es decir, el niño va contando las fichitas y va observando cómo la suma de estas fichas, ¿sí?, nos da ese número cuadrado. Después escribimos un siguiente número, 1 más 3 más 5 más 7 más 9. ¿Quién es? Es el cuadrado, es el número cuadrado 25. Y 25 es el cuadrado de 5 por 5. Podríamos escribir una línea más y tenemos 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, que suman 36. ¿Qué es 36? El número cuadrado de 6 por 6. Y entonces podemos hacerle ahora sí, después de haber mostrado esto, podemos hacerle una pregunta al niño de manera directa. ¿Cuál es la propiedad matemática que ahí se cumple? ¿Cuál es la propiedad matemática que se cumple? ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad matemática que se cumple justamente? ¿Qué me diría, maestra? ¿Cuál es la propiedad? No sé, yo la verdad de matemáticas no sé. Yo entré al curso porque dije yo, pues se van a presentar didácticas para que el niño pueda aprender mejor. Pues, Claro. A lo mucho se sumar y restar algunas fracciones. Ok, bueno, pero esto es justamente didáctica. Estamos presentando de un lado un diagrama, del otro lado una suma de números, y la pregunta que le hacemos al niño, una actividad justamente para un niño de cuarto grado primaria, es ¿cuál es la relación que puede ver? ¿Qué propiedad matemática se cumple entre las fichas que es expresada por los números? Lo que buscamos siempre incentivar es el razonamiento del niño, ¿verdad? Entonces, ya vimos que tenemos al 1, después que el 4 se escribe como 1 más 3, que el 9 se escribe como 1 más 3 más 5, que el 16 se escribe como 1 más 3 más 5 más 7, que el 25 se escribe como 1 más 3 más 5 más 7 más 9, que el 36 se escribe como 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. ¿Cuál es la relación matemática? Esa es la pregunta que le hacemos al niño, que se cumple. No sé, yo lo que veo es que pues, van avanzando puros impares, que van avanzando. Exactamente, exactamente. De hecho, ya nos dijo parte de esa propiedad matemática. Nos está diciendo que lo que tenemos son sumas de números impares, ¿verdad? ¿Es correcto? De hecho, si observamos del lado izquierdo, eso es lo que tenemos. Es decir, tenemos la suma de números impares. Y además, la suma de números consecutivos. La suma de números impares consecutivos. Entonces, ¿qué podemos decir? La intención es que el niño se pueda dar cuenta que la suma de números impares consecutivos es siempre un número cuadrado. Esa es la propiedad matemática que aspiramos que el niño de cuarto grado, de quinto grado, pueda decirnos, en este ejemplo, ¿no? Que la suma de los números impares consecutivos es igual a un número cuadrado. ¿Y cuál es la función de las fichas? La función de las fichas es evidenciar, es mostrar esa propiedad. Y claro, mostrarla de una manera distinta a como nosotros lo podemos mostrar con los números que aparecen en la parte de arriba. Es decir, en la parte derecha superior tenemos los números
En la parte izquierda tenemos objetos que representan a esos números. Y la pregunta naturalmente es, ¿cuál es la conexión que hay entre uno y otro? Estamos hablando de lo que Duval llama, estamos hablando de dos representaciones distintas, porque en una utilizamos números y en otra utilizamos fichas. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Lo que nosotros esperamos es que para algunos alumnos tal vez sea más accesible usar números, sí, para algunos sí, pero para otros tal vez no, tal vez para otros sea más difícil y para otros tal vez sea maravilloso con que podamos llegar a que puedan utilizar las fichas justamente. ¿Sí? Más o menos, maestra, ¿se entiende bien la idea? Sí, más o menos, sí. Muy bien. Ahora, podemos explorar todavía más porque vamos a pensar que tenemos, observemos aquí. Vamos a ir paso a paso. Vamos a explorar los números triangulares. Tenemos al 1. Tenemos el 3. El 3 es el otro número triangular, ¿verdad? Pero fíjense, por favor, que el 3, ¿cómo se escribe? Como 1 más 2. Tenemos otro número triangular, que es 6. Por favor, vea que el 6 es la suma de los puntitos. De hecho, estamos poniendo esa línea negra para que se observe cómo van las líneas, cómo se van formando los triángulos. El 6 es un número triangular y entonces el 6, ¿quién es? Es 1 más 2 más 3. Tenemos ahora el 10. El 10 es un número triangular. Pero entonces el 10, ¿cómo se escribe? Como 1 más 2 más 3 más 4. El 15 es el siguiente número triangular. ¿Y cómo se escribe? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El 21 es el siguiente número triangular y se escribe como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. El 28 es el siguiente número triangular y se escribe como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. El 36 es el siguiente número triangular y se escribe como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Y nuevamente le hacemos la pregunta al alumno. Estamos fomentando el razonamiento matemático. ¿Cuál es la regla que se cumple? ¿Cuál es la regla que se cumple en la construcción de los triangulares? Que la suma de los números Ajá, como se quiere, ¿no? O sea, nos va a dar un número triangular y ajá. nos va a dar otro triangular. Oiga, y después nosotros como el 9 va a dar 45 y después le vamos a sumar el más 10. Sí, de hecho, así se van a construir todos los números triangulares. Es decir, lo que usted nos está comentando, digamos, la regla que descubrimos que se cumple, es que la suma de todos los números naturales consecutivos, nos dan siempre un número triangular. Eso es lo que buscamos que el alumno vea, que se dé cuenta cómo se construyen los números triangulares. Entonces, veamos nuevamente que del lado derecho tenemos el uso de un lenguaje matemático aritmético. Esas sumas que aparecen ahí es como convencionalmente lo hacemos. Y del lado izquierdo tenemos algo distinto. Lo que tenemos del lado izquierdo es una expresión de lo mismo, la misma propiedad matemática, pero representada en este caso mediante estas fichas. ¿Qué nos dice esta propiedad matemática? Que la suma de los números naturales consecutivos son siempre un número triangular. Y entonces, ya vimos una regla de cómo se construyen los cuadrados. Ya vimos una regla de cómo se construyen los triangulares. ¿Tiene sentido? Tiene sentido entonces preguntarnos cuál es la relación que se da
entre los números triangulares y los números. Ya sería como la relación más compleja que podrían explorar los niños en primaria, hablando de estos dos conceptos, ¿no? En este ejemplo que estamos mostrando, de números triangulares y de números cuadrados. ¿Cuál es la relación? Bueno, geométricamente sabemos algo. ¿Qué sabemos desde la geometría? Desde la geometría nosotros sabemos que todo cuadrado se puede dividir en dos triángulos, ¿verdad, maestra? ¿Está usted de acuerdo? Sí, todo cuadrado se puede dividir en dos triángulos. Entonces, esto lo que significa esencialmente es que nosotros podemos encontrar una relación natural, completamente natural, entre los números cuadrados y los números triangulares. ¿Cuál es esa relación natural que nosotros podemos encontrar? ¿Sí? Pues es el hecho, si observamos ahí con detenimiento la información que nosotros tenemos, podamos muy seguramente concluir en la idea de que 1 más 3 es 4, pero 4 es 2 al cuadrado. 3 más 6 es 9, pero 9 es 3 al cuadrado. 6 más 10 es 16, 4 al cuadrado, ¿sí? 10 más 15 es 25, pero 25 es 5 al cuadrado. 15 más 21 es 36, pero 36 es 6 al cuadrado. 21 más 28 es 49, que es 7 al cuadrado. ¿Sí? 28 más 36 es 64, que es 8 al cuadrado. Entonces, si observamos la relación que se da, podemos darnos cuenta que lo que hemos estado sumando son los números triangulares. Y el resultado de esa suma de números triangulares es un número cuadrado. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Lo que estamos diciendo entonces es que la suma de dos números triangulares es un número cuadrado. Y nuevamente, ¿sí? Esto nos permite evocar a un concepto, maestra Hanna, que es el concepto de cuadrado perfecto. Adelante, por favor, si es tan amable. Maestro, y esto los chicos lo logran conceptualizar, o sea, porque o sea, lo podemos hacer, se lo podemos poner y todo. Si van a una pregunta, pero Beto se ha conectado. lo logran conceptualizar con este tipo de ejercicios, Entonces, porque sí. yo en mi experiencia el primero del grupo, ¿no? El primero. y esta pixelada más o menos. Y pues yo nunca he visto esto, o sea, ha sido Nunca lo ha visto. Y con dibujos y todo, pero que nadie le diga al grado de que de llevarlo a la reflexión que claro, es una muy buena. Como que no, digo, su experiencia lo logra. Sí, sí, claro que sí. Estamos pensando desde luego, en niños que están en cuarto o quinto grado, es decir, niños que ya han practicado la zumba, ¿sí? Y desde luego esto es un paso que se va dando de manera paulatinamente. A ver, lo explico. Encontrar la relación, es decir, encontrar el razonamiento que se da desde la definición de los números cuadrados
desde la definición de los números triangulares, y más aún, esta última definición, que es la relación entre los cuadrados y los triangulares, ¿sí? No es algo inmediato, ¿sí? Es decir, su pregunta es, ¿los niños lo logran? La respuesta es sí, pero no lo logran de manera inmediata, ¿sí? Es decir, cuando hacemos esta práctica en el salón de clase, en la educación primaria, vamos a darnos cuenta que si trabajamos por equipos, hay estudiantes que lo consiguen, sí. Hay otros estudiantes que les cuesta trabajo conseguirlo. Hay estudiantes que una vez que se dan cuenta de la relación, ¿sí? Les es fácil identificarla, pero antes de que la conozcan, les resulta sumamente difícil. Entonces, es un proceso constructivo. ¿Qué es lo que buscamos en ese proceso constructivo? Que el estudiante que puede desarrollar, que puede aprender mejor a través de las fichas, aprenda a través de las fichas. Que el estudiante que aprende mejor a través de las sumas de estos números, también lo consiga. Que el estudiante que lo pueda comprender desde la oralidad, también lo consiga. Es decir, la idea es dar más opciones a los estudiantes. El ideal, como ya lo había comentado en la primera sesión de este taller, es que el estudiante pueda comprenderlo con fichas, con números y desde la oralidad. Pero esto no siempre va a ocurrir y mucho menos va a ocurrir en la primera vez que se lleva a la práctica, ¿sí? Es común que en alguna de estas tres representaciones se logre de alguna manera tener una primera idea de lo que se trata de decir, pero a través de la práctica, a través de estos tres ejercicios, uno en un momento, otro en un segundo momento, otro hasta en un tercer momento, cuando se van superando cada uno de estos ejercicios en los tres niveles que se muestran aquí, sí, desde luego es posible que los estudiantes alcancen a identificar la relación entre los números triangulares y los números cuadrados, ¿sí? Es decir, es alcanzable, pero desde luego siempre representa un reto importante para el profesor. Maestra Hanna, adelante, por favor. Entiendo, Wanda, que el desarrollo de cada niño pues es individual, pero más o menos en promedio, como en cuántas sesiones de trabajo lo logran. Imaginamos que en uno nos ponemos, vaya, yo lo estaría pensando en lleva etapas de refresco y ponte a formar los triángulos y los cuadrados y después a ver, ponte a ver Sí, cuántas de tapas hecho, y todo eso. Digo, la manipulación y todo eso, pero más o menos yo para tener un parámetro de que sea alcanzable en cuántas sesiones. lo hemos hecho, maestra Hanna, en 3 sesiones de trabajo. Una primera sesión con una idea muy específica, que es la comprensión de los números cuadrados. Voy a irme hacia atrás. Una segunda sesión, que es la comprensión de los números triangulares. Ajá. Y después una tercera sesión, que es, como ya habíamos comentado, la más compleja, cuando buscamos que el niño logre establecer esa relación entre los números triangulares y cuadrados. Es decir, que el niño se dé cuenta que la suma de dos números triangulares consecutivos es finalmente un número cuadrado. Entonces, en 3 sesiones de trabajo, y claro, el trabajo con fichas es muy importante, porque muy probablemente si solamente utilizamos la representación aritmética, esto resultaría mucho más complejo y probablemente en algunas escuelas no alcanzable, es decir, representaría una dificultad mayor poderlo explicar a los docentes, pero con las fichas es posible, con las fichas es posible. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo que me gustaría mostrarle, pero desde luego hay otros ejemplos más. Adelante, por favor, con su pregunta o comentario. Sí, maestro, oiga, digo yo, el
ejemplo, la familia que tengo es aquí con mi hija, pudiera ser que en lugar de no llegáramos a establecer la relación ya así como muy científica o muy tecnicista, sería un buen trabajo el que nada más lográramos ver la relación con solo las fichas, con los números y que hasta ahí quedarnos, o porque la abstracción de que el cuadrado perfecto es igual a la suma de los dos números triangulares consecutivos, o sea, le voy a decir que aquí tengo a mi hija que está en la universidad y a mi esposo que pues, ya terminó y los dos se quedan, como que es muy elevado el llegar a eso, entonces pudiera ser alcanzable en el niño, que nada más se quedara viendo la relación así simbólica, el dibujito y los números, eso sería un buen avance, o usted sugiere que nos vayamos ya hasta la definición. Claro, finalmente cada estudiante va desarrollando su propio aprendizaje, su propio ritmo, y esto es algo que como profesores siempre debemos de respetar. Cada uno de estos representa un avance, ¿no? El poder identificar los números cuadrados es un avance, el identificar los números triangulares es un avance. El identificar las relaciones entre los números triangulares y cuadrados es un avance mayor porque representa de alguna manera darse cuenta que existe un patrón en unos y otros donde ese patrón de uno y el otro se relaciona. A lograr las representaciones de los dos primeros es un avance importante. Sin embargo, lograr el tercero probablemente representa la consolidación de una comprensión a mayor detalle de lo que son los números triangulares y los números cuadrados. Y bueno, yo le podría decir que probablemente esta representación que pusimos no es tan popular, pero en los textos del modelo educativo anterior en México aparecían tanto en el segundo grado de educación primaria como en el quinto grado de educación primaria dos ejercicios que tenían que ver justamente con los números triangulares y cuadrados. El primero de ellos aparecía en segundo grado y que consistía en este texto de desafíos matemáticos en simplemente contar el número de puntitos, ¿sí? Y cada vez que se contaba el número de puntitos se podía de alguna manera escribir cuál era el número triangular o cuadrado al que se hacía referencia. Probablemente no se pedía en segundo grado que el niño llegara a la conclusión de cuál es la relación o cuál es la construcción del número. Eso sí se pedía en quinto grado. En quinto grado se aparecía de alguna manera que el estudiante pudiera hacer esa reflexión de cómo se construye o cuál es la regla de construcción de los números cuadrados y de los números triangulares. Y claro, la relación, este ejercicio adicional que estamos suponiendo acá de los números triangulares y los números cuadrados, es algo adicional que no aparecía, que no aparece en el libro de primaria, el tercer ejemplo que hemos proyectado, pero que representa desde luego un nivel de abstracción mayor. Un minuto, por favor, y ahora continuamos.
Muy bien, maestra Hanna, sigue por ahí, muchas gracias. Sí, sí, aquí estoy. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a tomar un segundo ejemplo, así para servirle. Sobre esto de desafíos matemáticos, ya le comenté, yo tengo un niño que está en quinto grado y pues bueno, no le ha tocado mucho de esta reflexión en realidad de la que usted me comenta y pues quizás ahí estamos trabajando con lo que se puede, pero bueno, en concreto la pregunta es, la petición es que me pueda orientar en qué libros matemáticos son adecuados para él y que realmente lo lleven a este tipo de reflexiones. ¿Algún texto, vaya? Claro que sí. De hecho, este texto anterior de desafíos matemáticos, al que estoy haciendo referencia ahora, fue elaborado con la colaboración de la doctora Irma Fuenlabrada Velázquez. La doctora Irma Fuenlabrada Velázquez, hemos tenido el gusto de que participe impartiendo algunos cursos y talleres de ciencia de las matemáticas. Ella participó en su elaboración y es un material interesante que probablemente por las circunstancias políticas, principalmente políticas, no fue tan bien recibido en la reforma educativa pasada. Sin embargo, también el material cuenta con algunas limitaciones, porque los desafíos matemáticos es un excelente material para pensar, para motivar la resolución de problemas. De hecho, el enfoque con el que está diseñado ese material primordialmente es la teoría de resolución de problemas. Sin embargo, muchos de los problemas que ahí se presentan no traen una solución. Es decir, la solución existe, evidentemente, pero digamos que no traían esa solución para el maestro o para el padre de familia, y después se convertían, como muchos colegas decían, en un dolor de cabeza, porque venía el problema, pero no venía la solución, y entonces había que pensar el problema también nosotros como docentes. En muchos lugares se tomó muy bien esta idea y se pensó en los problemas y se realizó este ejercicio del pensamiento matemático. En otros lugares no ocurrió eso y las consecuencias fueron graves porque no se siguió esta línea de formación y finalmente se impartió algo distinto. Desafíos matemáticos es un buen texto, pero desde luego la misma doctora Irma Fuenlabrada tiene una serie de textos sobre didáctica de las matemáticas que podrían ser de muchísima utilidad, sobre todo en la educación preescolar y en los primeros años de formación primaria. Entonces, una recomendación realmente las lecturas, los ejercicios que Irma Fuenlabrada propone y que si usted gusta podemos compartir algunos de estos textos en formato PDF en los siguientes días, ahora terminando nuestra sesión de taller, que esperamos puedan ser de utilidad para que usted pueda trabajar con sus alumnos, con sus hijos, y pueda también, desde luego, motivar el proceso de razonamiento matemático, que eso es muy importante, porque lo que estamos motivando es la idea de razonar a edades tempranas sobre la matemática, no solamente a utilizar algoritmos, no solamente a hacer sumas, restas, multiplicaciones, sino la idea de poder razonar y el uso de las representaciones conceptuales resulta en un medio muy enriquecedor para ese hecho, ¿sí? Ok, sí, estoy muy interesada en los PDF. Me estarían comunicando por medio del WhatsApp o de Messenger. Cualquiera de esos medios. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros estamos a sus órdenes. Ahora, me gustaría poderle presentar un segundo ejemplo, ¿verdad? Porque este ha sido
un primer ejemplo donde utilizamos estas representaciones conceptuales, pero podemos pensar en un segundo ejemplo. Voy a permitirme compartir un poquito. Un segundo ejemplo, pero ahora pensando en la representación de otro concepto matemático, un concepto matemático que aparece también en la educación primaria y que va apareciendo en distintos momentos. A veces va apareciendo en tercero. En tercero vemos ese primer vistazo, pero que finalmente se va consolidando en cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Y me refiero con ello a los números racionales, ¿sí? Los números racionales que comúnmente es más popular en la enseñanza inicial o en la enseñanza básica, llamarles fracciones, ¿sí? Vemos las fracciones y estos números racionales, ¿sí? Que en matemáticas utilizamos la letra Q para representarlos, se definen básicamente como un número que tiene, que podemos representar, perdón, mediante el cociente de dos números enteros. Entonces, un número racional es el número que nosotros podemos representar mediante el cociente de dos números enteros. Eso es un número racional. Pero esta definición que acabo de mencionar, que es la definición formal, que es la definición a la que nosotros queremos llegar, no es la mejor manera de definirlo en los primeros días de su enseñanza. Es decir, definirlo así es una manera muy abstracta de hacerlo, ¿sí? Probablemente requerimos que los estudiantes ya conozcan los números naturales, ya conozcan los números enteros, para finalmente adentrarse en los números racionales. ¿Qué es lo que nos dice Duval? Pues Duval nos dice que en lugar de este paso, que es un paso interesante, algunos niños podrán entenderlo así, este paso de los naturales a los enteros, a los racionales, pero para otros niños es un poco más fácil pensar las fracciones así, pensarlas a través de figuras, ¿sí? Donde nosotros podemos representar los números. Estas figuras que estamos mostrando representan, en efecto, números. La figura de arriba, tenemos un cuarto, figura superior izquierda. La figura superior derecha, 2/4. La figura inferior derecha, 3/5. La figura inferior izquierda, 2/8. Entonces, para el niño, hablar de fracciones, en una primera instancia, hablar del concepto de fracción, que el concepto de fracción es es el cociente de dos números enteros donde el denominador es distinto de cero, pero es más fácil primero comprenderlo así, a través del dibujo, a través del diagrama. ¿Qué nos dice Raymond Duval? Pues que hay que buscar la enseñanza a través del dibujo, a través del diagrama, y después hablaremos finalmente del concepto formal. Eso es justamente a lo que hacemos referencia. Tal como aparece en esta imagen de este educador, donde podemos hablar de la representación de fracciones desde diversas representaciones. Adelante, por favor. Esto, mi pregunta a ese nivel de abstracción de la definición, ¿se da en primaria
o se da más comúnmente en secundaria o hasta prepa, porque otra vez yo aquí estoy viendo y digo yo si me lo pone en dibujitos, perfectamente le entiendo. Y entonces lo otro que es mucho más abstracto, es más complejo. Y mi pregunta es, según el desarrollo evolutivo del cerebro del niño, a estas abstracciones, a qué edad se da y que se puedan solidificar, vaya, para que no nos estemos, como usted dice, elaborando el concepto y que el niño no lo entienda. Teníamos los dos tracks para Claro que sí. Esencialmente, esta definición, la definición formal de número racional, es una definición que ya debería de comprenderse, de utilizarse para el nivel de secundaria. Sin embargo, podríamos decir desde la educación primaria que ese es el punto de llegada. Es decir, nosotros no estamos ahí, pero queremos llegar ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? Pues nuestro trabajo antes se da a través de esa, sino a través de otras representaciones. ¿Como cuáles? Como la forma gráfica. ¿Sí? Esta forma gráfica, que es la que estamos mostrando en esta lámina, cuando nosotros tenemos justamente un cuadrado, del cual tomamos 3 partes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tomamos 3 cuadritos de 4. 3 cuadritos de 4. O cuando trabajamos en un segundo momento la recta numérica. Veamos, por favor, que la recta numérica, tomando un segmento, lo dividimos, un segmento de 0 a 1 lo dividimos en 4 partes y tomamos 3. Entonces, esta forma gráfica, esta forma de recta numérica, finalmente representan ¿qué? Una forma simbólica. Nosotros queremos llegar a la forma simbólica. Esa es la meta. La meta es llegar a la forma simbólica. Pero para poder llegar a esta forma simbólica tenemos que pasar por finalmente estas otras formas. La forma gráfica, la forma numérica y probablemente, no estamos aquí dibujando, pero probablemente también tenemos que pensar en la oralidad misma. Que el niño entienda qué significa la frase tomar 3 de 4 partes o tomar 3 partes de 4. Es decir, esta frase que en el lenguaje común se puede utilizar, o 3/4 partes, ¿sí? ¿Qué significa tomar 3/4 partes? Pues esta frase que utilizamos desde la oralidad, que el niño finalmente pueda interpretarla de manera correcta. ¿Y cuál es la meta? La meta es llegar a esta objetivo justamente que plantea la teoría de representaciones semióticas. ¿Cuáles son las representaciones semióticas? Son todas estas. Esta forma gráfica es una representación semiótica, esta recta numérica es una representación semiótica, este cociente de 2 números enteros con denominador distinto de 0 es una representación semiótica. Todas son necesarias. El niño comprende el concepto de número racional cuando explora todas, pero debemos de seleccionar cuáles explorar primero y cuáles explorar después. Lo que estamos diciendo en este segundo ejemplo es que explorar esta forma simbólica es la forma más compleja. Entonces, antes de llegar a esta forma simbólica, hay que explorar la forma gráfica, hay que explorar la recta numérica. Y bueno, me gustaría concluir hablando de que hay suficientes estudios que nos han demostrado justamente cuáles son los pasos cognitivos que hay que tomar en cuenta. Pero antes de eso, me gustaría, si usted me permite, dejarle la voz. Adelante, por favor. Yo entiendo que primero
puede regresar a, bueno, lo de la recta y la forma gráfica. Puedo entender que el niño lo tiene que comprender primero de esta forma, porque es más Eso yo lo concreto para hago, alguien va a venir. visualizarlo en los pedazos. ¿Me está pegando? O es más concreto para él visualizar en las secciones en que está partida la recta. Y como él viene de un pensamiento concreto y el número es un tantito más abstracto, es por eso que tendría que pasar primero por esta forma gráfica, por esta forma de la recta, para poder llegar a la forma simbólica. ¿Correcto? Sí, en efecto. Lo que ocurre es que la forma simbólica es la forma más abstracta. Ahora, es importante decir lo siguiente, nuestra meta es llegar a esa forma, ¿sí? Nuestra meta es que al final de la escolaridad del niño, por ejemplo, en la etapa final de su educación primaria, el niño pueda conocer perfectamente qué significa 2/3, que pueda saber qué significa tener un numerador, un denominador, y que entonces 2/3 significa tomar 2 partes de 3, como aparece en la forma gráfica, como aparece en la recta numérica. Es decir, es importante darnos cuenta de que la meta es llegar a la forma simbólica, pero desde luego, antes de llegar a esta forma simbólica, que es mucho más abstracta, vamos partiendo de la forma gráfica, de la recta numérica. ¿Por qué? Porque como usted muy bien lo dijo, lo visual ayuda a desarrollar el proceso cognitivo. Y de hecho, hay estudios como los realizados por el doctor Ricardo Cantoral, que demuestran esta afirmación. Es decir, cuando hablamos de la comprensión matemática, no todos, pero la gran mayoría de cada 5 alumnos, 4 de ellos tienden a ser visuales. Es decir, esto significa que aquello que se representa mediante diagramas, mediante gráficas, suele comprenderse con un poco de mayor facilidad que aquello que se escribe directamente de forma simbólica. Entonces, hay este paso natural, y comentaba yo hace un momento que de hecho hay varios estudios que se han realizado para tratar de comprender cómo, cómo se lleva finalmente a cabo este proceso de desarrollo de conceptos matemáticos. Y voy a tratar de cerrar esta sesión con una conclusión que debemos al trabajo de investigación desarrollado por María Castro Rodríguez, por María González Quesada, por Sergio Flores García, por Ociel Ramírez, por María Cruz Quiñones, por Concepción Fuentes Morales. Ellos estudiaron la obra desarrollada por Fernando Hitt. Ya había hablado un poco de Fernando Hitt en la primera sesión, para hacer referencia de uno de los investigadores en la enseñanza, en el aprendizaje de las matemáticas, investigadores mexicanos más destacados. Y Fernando Hitt trató de establecer una especie de taxonomía, una especie de medición de los niveles de comprensión de los conceptos matemáticos. No es una teoría acabada, pero esto sí nos habla de cómo el niño va comprendiendo los conceptos. Y nos dice, en un nivel, en muchas ocasiones hay un uso incoherente de distintas representaciones del concepto después de someterse a un proceso de aprendizaje. ¿A qué se refiere con este uso incoherente? Se refiere a que probablemente el niño sí logra, por ejemplo, contar con las fichas, pero no logra contar con los números.
El niño sí logra expresar, por ejemplo, la fracción de manera gráfica, pero no logra ubicarla en la recta numérica. No logra ubicarla a través del cociente de dos números. Ahí está el uso incoherente. Ese es un nivel. Segundo nivel, el nivel 2. Hay una identificación de distintas representaciones de un concepto. Es decir, el niño se da cuenta que lo que hay en la recta numérica, que lo que hay en la gráfica y que lo que hay de ese cociente entre dos números es como que lo mismo. Se equivoca tal vez algunas veces, pero se da cuenta que está hablando de lo mismo. Nivel 3, transformación. El niño logra, sin perder la noción de significado, pasar de una representación a otra representación. Nivel 4, hay una articulación en al menos dos sistemas de representación. Es decir, el niño se da cuenta que lo que hace en la recta numérica es lo mismo que lo que hace en la gráfica, que lo que hace en la gráfica es lo mismo que el cociente de dos números, que lo que hace en el cociente de dos números es lo mismo que la recta numérica. Y nivel 5, hay una articulación coherente en distintos sistemas de representación en la solución de un problema. Este nivel se da cuando ya el niño se enfrenta a un problema matemático y ya logra utilizar, por ejemplo, una fracción que puede ser a través de una recta, que puede ser a través del cociente de dos números, que puede ser a través de una gráfica, ya logra ahí él utilizar su representación para encontrar la solución al problema. Entonces, de acuerdo a Fernando Heath, a sus investigaciones, estos son los 5 niveles que encontramos en la construcción de estos conceptos matemáticos, utilizando esta idea que estuvimos comentando desde la primera sesión de Raymond Duval sobre las representaciones semióticas. ¿Cuál es el objetivo? Solo para cerrar, pues ir pasando del nivel 1 de ese uso incoherente al nivel 5. ¿Sí? Esto es la meta en cada uno de nuestros estudiantes. Sabemos, no siempre lo logramos en todos, pero es lo que buscamos lograr para cada uno de los conceptos matemáticos que representamos. Maestra Hanna, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, maestro, ¿qué se refiere con el término articulación coherente? Bueno, coherente, sí lo entiendo, pero articulación coherente de dos sistemas sería una comunicación, una vinculación o cómo es que Claro, claro que sí. Mire, le explico. La idea de la articulación coherente, a ver, voy a permitirme irme un poquito otra vez acá está. Por ejemplo, estos son, cuando hablamos de las fracciones hace un momento, hablábamos en dos niveles. Voy a irme al dibujo de las fracciones, explicarle un poquito. La articulación coherente se refiere al hecho de que el niño se da cuenta que está hablando, que cuando habla de esta forma gráfica, o sea, estos son 3/4, ¿verdad? Pero estos 3/4 son también estos 3/4. Entonces, hay una articulación coherente porque se da cuenta que estos 3/4 que están representados aquí también representan 3/4 acá. Y con facilidad puede pasar de la recta numérica que representa 3/4 a la forma gráfica que representa 3/4 o de la forma gráfica que representa 3/4 a la recta numérica. O sea, puede ser ejercicios matemáticos donde se da cuenta que ambos representan al mismo número fraccionario. ¿Sí? Ok, maestro. Entonces, en mis propias palabras, es que la articulación coherente pudiera ser que el chico pudiera transitar en diversos sistemas de representación sin perder la identidad de los cuartos en este ejemplo
Sí, espero haber logrado escuchar bien lo que me dijo, pero en efecto, la idea es que el niño puede pasar de una representación a la otra sin perder el concepto. O sea, siempre identificando. El niño se da cuenta que acá tiene 6/6, que acá tiene 6/6 y que acá tiene 6/6. Entonces se da cuenta que siempre estuvo hablando de 6/6. Pero es simbólica, numérica y gráfica. Cada una es distinta, pero en este caso están representando el mismo objeto matemático. Esa es la peculiaridad. Estamos hablando del mismo objeto matemático. El niño se da cuenta que es el mismo objeto matemático y no comete errores, ¿sí? Y no comete errores al pasar de una representación a la otra, ¿sí? Maestra, adelante, por favor. Ok, maestro, sí, ya me quedó claro lo que es esa activación por el medio. Oiga, una pregunta, ¿nos podría, pasar las diapositivas de lo que estuvimos viendo en clase? Porque vi que resaltamos a las diferentes formas de representación. No tomé nota, eso sí nos podría pasar su... Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto vamos a compartir tanto las diapositivas, podemos compartir algunas lecturas también y desde luego también la videograbación quedará disponible para usted. Yo nada más le pediría si al teléfono oficial que seguramente apareció a través del contacto de Messenger, nos comparte un WhatsApp para de esta manera tener un medio a donde enviar nuestra información y con mucho gusto le hacemos llegar tanto la presentación como algunas lecturas, como también el video de las dos sesiones, ¿no? Porque el objetivo es que sea de utilidad para mejorar nuestra práctica docente. Ese es justamente el objetivo de reflexionar sobre estos temas de matemáticas. Y bueno, yo le agradezco mucho que nos ha acompañado tanto en la primera sesión del taller como el día de hoy. Hemos grabado la sesión para que nuestros compañeros que el día de hoy no hayan podido estar, pues también lo puedan visualizar. Y pues nuevamente agradezco sus atenciones y deseo que tenga una buena noche y un buen descanso. Ok, yo también le agradezco por esta clase particular, muy nutritiva para mí y seguramente para, pues aquí para en casa, a mí me interesa mucho la forma y aprenden muchas gracias, muy nutritivo y sí, claro, ahí por ahí me le mando mis datos y agradezco todo lo que nos han podido compartir. No, pues muchísimas gracias a ustedes y que pasen una maravillosa noche. Muchas gracias por su atención. Le encargo mucho entonces que nos envíe sus datos también para el envío de la constancia de asistencia del taller.